10 para que conozcan un poco de la palabra de Dios, la Biblia. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. La palabra del Señor dice lo siguiente: y Dios me entregó las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas escritos los 10 mandamientos que el Señor les había dicho a viva voz en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Este es un versículo que aparece en uno de los libros del Pentateuco, del pueblo hebreo. Y leímos que Dios mismo con su dedo le escribió los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés en la montaña de Sinaí. Ese es un pueblo que Dios escogió. Le dijo a sus padres, a Abraham, a Israel, que haría una nación. Y Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevaba para una tierra de Canaán, donde hoy, por cierto, hoy en día existe el país de Israel. Pero ese pueblo de Israel es un pueblo especial. Allá el pueblo de Israel hoy en día se basa en una constitución, mientras que el pueblo que cita aquí la Biblia se basa en esta constitución, en el fundamento de la palabra de Dios, la Biblia. Yo les quiero recomendar una Biblia que ha escrito un hermano venezolano. Las personas que han escrito una Biblia son contadas con los dedos de la mano, y estamos hablando de siglos. La Biblia se llama Biblia Sion, Leche y Miel. Esa es la versión que le acabo de leer. Descárguela. Es una aplicación que la pueden bajar en Google Play, Play Store, en Android, en iPhone. Y es para leer y es para oír. La pueden oír cuando hagan sus tareas y sus trabajos. No tiene comerciales, es completamente gratuita. Descárguela cuando tenga Wi-Fi, después la puede leer tranquilamente o oír sin gastar los datos. Biblia Sion, Leche y Miel. No les quiero hablar del personaje, les quiero hablar de la Biblia. Por eso es que nosotros somos instrumentos solamente para dar a conocer el testamento que nos dejó Cristo hace 2000 años cuando murió en la cruz. Y si nosotros no leemos ese testamento, no sabemos qué heredamos, qué herencia tenemos. Y esa es la invitación. Conozca la palabra de Dios. Forme parte de un pueblo que Dios escoge para que sea digno de una resurrección. Dentro de las promesas y las herencias que habla a futuro este testamento, habla de que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Si esta tierra nos parece hermosa viendo tanta creación, y esta es una tierra que va a ser destruida, imagínense la nueva creación. Por eso Dios está llamando, captando, seleccionando un pueblo que sea digno de la resurrección, un pueblo digno de vivir en una nueva creación donde Cristo, el Rey de Reyes, va a gobernar. Antes va a gobernar 1000 años aquí este desastre, como está escrito en la Biblia, pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Usted puede enumerar varias herencias que están aquí en esta palabra de Dios. Por eso es la invitación. Descarguen la Biblia, descargue cualquiera. Yo les voy a recomendar una, Biblia Sion, Leche y Miel, donde tiene muchas revelaciones. Entre ellas, que se anuncia y se denuncia que el nombre de Dios no es el apropiado, que en el Antiguo Testamento lo llaman Jehová y en el Nuevo Testamento lo llaman Jesús.
Después de Mateo no nombran a Jehová hasta Apocalipsis. Y la gente no sabe que desde el principio, desde Génesis, Cristo ya existía, el que conocemos hoy como el Cristo. Él fue el que hizo, Cristo se llenó las manos de barro cuando hizo Adán, porque papá tenía dos hijos, Adán y el que conocemos como Cristo. Y solamente ahora quedó el unigénito. Unigénito significa el único, le quedó Cristo. Y Cristo, el Padre y Cristo dijeron allá en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo hicieron, a papá y a mamá. Pero la historia bíblica, las escrituras, nos narra de que papá y mamá se sumaron a una rebelión que ocasionó un ángel con el mayor rango de querubín, que es donde está el trono de Dios. Dios le había puesto el nombre de lucero de la mañana, dice la historia bíblica. Hoy en día lo conocemos como Satanás, el adversario, el enemigo de los planes de Dios. Todo esto que les estoy comentando está aquí en este libro, que les quiero invitar a que lo descarguen y lo tengan ahí presente para que lo lean, lo mediten, lo analicen. Esto es un libro de instrucciones para poder tener éxito en este mundo enemigo de Dios. Fíjate el trato que le dimos a Cristo. Hace 2000 años aproximadamente vino en forma de hijo de hombre. En muchos de los libros, por ejemplo el Salmo 22 e Isaías 53, por citar dos capítulos completos, hablan del deseo de Cristo venir a este mundo. Padre, hazme cuerpo, hazme hijo de hombre. Y el Padre le decía muchas veces, hijo, allá te van a ignorar. Esa gente, esos hermanos tuyos, no quieren saber nada del reino de los cielos. Me han desechado. Se van a burlar de ti, te van a escupir. Un día cuando tengas sed, te van a dar hiel. Y eso se cumplió cuando estaba en la cruz, con sus manos horadadas en el madero. Y le dijo a sus hermanos, tengo sed. Y le acercaron una esponja empapada en hiel. Al probarla, no quiso tomarla. Pero dijo otra palabra, dijo, Padre, todo lo que me dijiste se cumplió. Todas y cada una de las profecías que le había advertido el Padre al venir a este mundo, enemigo de Dios, se cumplieron. No fuimos los mejores anfitriones con el Hijo de Dios. Se lo devolvimos horrendamente crucificado y sin haber cometido ningún delito. Le sembraron las pruebas, lo calumniaron. Y los grandes dirigentes de aquella época, incluyendo los sacerdotes del Sanedrín y toda la gente que sabía que había leído la Biblia, fueron los primeros cabecillas para condenarlo. Molestos porque estando en su ministerio, un día les tumbó las mesas ahí de los negocios que tenían en la iglesia. Y le dijo, han hecho, esta casa, este templo es una casa de oración a Dios, y la han hecho una cueva de ladrones. Se había ganado el odio de los religiosos de aquella época. Hoy en día, nada ha cambiado. Ya existen ahí apóstoles y falsos apostólogos y falsos profetas que montan negocios con la fe de un pueblo que ignora la palabra de Dios. Por eso la invitación, descargue la Biblia, para que vaya a la fuente. La Biblia es la palabra de Dios y las religiones son las interpretaciones que nosotros hacemos de dicho libro. Por eso hay miles de miles. Y quizás su interpretación va a ser otra más. Pero conózcala, léala, compárela, para que podamos compartir con los hermanos de diferentes religiones cómo la lee, cómo te la interpreta,
¿Estás de acuerdo con la interpretación de tu iglesia, de tu denominación? Porque nos estamos jugando la vida y la muerte, la eternidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva gobernada por Cristo o apartado de la presencia de Dios. Todas esas cosas nosotros tenemos que tomar decisiones. Y si no tomas decisiones, igualito las estás tomando. Estás pecando de omisión. Y un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y yo no quiero presentarme y darme unas respuestas tontas. Señor, viví 61 años de vida y no tuve tiempo para descargar tu palabra. Ya es gratis, ya no tiene que comprar en librería, ya la puedes descargar en una aplicación. Así como ve memes, como ve pornografía, como ve chismes, como ve farándula, descargue la palabra de Dios. Conozca el testamento que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario. Hoy leímos Deuteronomio 9:10 y dice que el pueblo de Dios le escribió los 10 mandamientos y se lo entregó a Moisés para que instruyera al pueblo de Dios. Hoy han pasado siglos y seguimos repitiendo los 10 mandamientos. Y el primero de ellos, Dios le dice: yo soy el que soy, el que te sacó de la tierra de esclavitud de Egipto. No invocarás dioses extranjeros delante de mi presencia. Y nosotros no sabemos ni el nombre de Dios. Unos lo llaman Jehová, otros lo llaman en el Nuevo Testamento Jesús. Y para que ustedes sepan, la J la inventamos en el siglo XVI. En el siglo XV, ¿cómo se llamaba Dios? Pues vamos a descubrir que es el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Un pueblo perseguido por pararse y decir estas cosas. Entonces nos quieren calumniar y después decir miles de barbaridades. Y nosotros simplemente decimos lo que está escrito en este testamento. Esa es la invitación. Lea la palabra de Dios. Descargue la Biblia. Le recomendamos la Biblia Sion, leche y miel. De todas maneras, cualquier versión que usted descargue puede leer el Éxodo 3:14. Y en el Éxodo 3:14 aparece la historia cuando Moisés le dice: Señor, tú me envías a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios le contesta: mi nombre es Yo soy el que soy. Yo soy es mi nombre. Dile que te envió Yo soy. Este es mi nombre eternamente y para siempre. Perpetuamente se me va a conocer con ese nombre. Pues no lo llamamos así. En hebreo se dice Yahweh. Y en español, Yo soy. Yo soy el Eterno. Entonces hay mucho que aprender. Pero léala, porque si no la has descargado, soy otro palabrero más que se paró aquí esta tarde a hablar. Usted tiene que ir al fundamento de la fe. Tiene que ir al fundamento donde se basa toda persona. La roca que es Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, que nos narra todo lo del Padre. Vaya a la fuente. Solamente usted puede meterse en su teléfono y descargar la Biblia. Biblia, Sion, leche y miel. Los 10 mandamientos están en el Éxodo 20. Y la cita donde está el nombre del Señor en cualquier versión, Éxodo 3:14. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para instruir, para que el ser humano esté enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es un libro de consejos de un padre para con sus hijos. Es una carta de amor escrita para que el ser humano, sus hijos, conozcan al Dios que estamos anunciando en esta tarde. Descargue la palabra de Dios, léala, reflexiónela. Le recomendamos la Biblia Sion, leche y miel, una Biblia que le va a dar la vuelta al mundo.
sean ustedes los pioneros, porque somos llamados a ser cabeza y no estar de últimos. A eso es que el Señor nos llama. Bueno, amados hermanos, les agradezco la atención prestada. Oigan el consejo. Esta noche descarguen la palabra de Dios. Descarguen el testamento que Cristo nos dejó al morir en la cruz del Calvario. Allá en oración, reconcíliese con Dios. Lo más importante de la Biblia es que Cristo ya pagó el precio de la deuda. Ya se ha reconciliado Dios con nosotros y hay buenas noticias. Pero si no leemos el testamento, no sabemos de qué somos herederos, qué herencia tenemos. Lean el testamento que nos dejó Cristo y sus buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas nuevas. Hay hermosas noticias para el pueblo de Dios. Lean la palabra de Dios. Reconcíliese con Dios, porque Dios ya lo ha hecho con nosotros. Buenas tardes, que Dios le continúe bendiciendo.